Muchas gracias, María. En tu parte final de la presentación ya has hecho una transición a lo que vamos a ver en la siguiente presentación, que va a ser por parte de la doctora Mari Carmen Collado. Para mí es un placer presentarla. La doctora Collado es ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencias de la Tecnología y los Alimentos y también doctora por la Universidad Politécnica de Valencia. Luego estuvo en Finlandia haciendo una estancia postdoctoral, donde también sigue siendo profesora adjunta allí. Allí se especializó en el estudio de la microbiota, especialmente en el campo materno-infantil y también en la realización de ensayos clínicos en esta interacción entre madre e hijo durante la lactancia. Desde el 2008 es parte del IATA, el Centro de Excelencia que está en Valencia, y es jefa de grupo, y también ha sido receptora del prestigioso grant ERC de la Comisión Europea. Y gracias a este grant pues creó una de las cortes que ha tenido más relevancia internacional, que es la Corte MAMI del microbioma, ¿no? en las madres. También ha recibido diversos premios, incluyendo el de la Fundación Jesús Serra en el 2021, que tuvimos la suerte de compartir ex aequo. La doctora Collado forma parte activa de redes multicéntricas internacionales y participa en comités ejecutivos de múltiples sociedades científicas de referencia, y ella nos va a presentar, nos va a iluminar un poco más sobre el campo de la microbiota y la alimentación, innovación y nuevas fronteras para la salud. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación y al Patronato por la invitación. Es un placer para mí poder estar aquí. Y, bueno, muchas gracias a la ponente anterior porque ha dado un poco pie a la relevancia de la microbiota para el envejecimiento humano. Claro, ¿qué es la microbiota? Porque creo que es un término que se está utilizando ahora de forma muy amplia, pero realmente sabemos qué es la microbiota. Podemos definir la microbiota como el conjunto de microorganismos que viven de forma permanente o también transienten en el cuerpo humano. Y el microbioma es el genoma de esa microbiota. Sabemos que el genoma del microbioma de la microbiota es mucho más grande que el genoma humano, y se está entendiendo que la presión que ejerce la actividad de este microbioma en nuestros genes es mucho más grande de lo que inicialmente se había estudiado. Cuando hablamos de microbiota, usualmente nos referimos a las bacterias, pero es cierto que existen otros microorganismos dentro de la microbiota. Tenemos hongos, levaduras, virus, fagos, arqueas, y todos ellos viven en un equilibrio complejo y una interacción compleja que todavía aún estamos estudiando. Además, también sabemos que la microbiota no es estable a lo largo de nuestra vida. Pues a lo mismo que ocurre con el sistema inmune, que va teniendo cambios a lo largo de nuestra vida, nuestra microbiota también va cambiando a lo largo de la vida. Y hay dos etapas principales, la infancia y la tercera edad, donde hay cambios muy importantes en la microbiota. En nuestro equipo trabajamos fundamentalmente en el entorno materno-infantil porque es cuando se forman, ¿no?, los primeros bloques de esa microbiota, sobre todo por herencia materna, ¿no? El tipo de parto sabemos que influye de forma muy relevante en las bacterias que adquirimos en ese momento, pero luego también sabemos que estas bacterias o que esta microbiota se desarrolla en estos primeros momentos de la vida en paralelo a otras funciones muy relevantes, como es el desarrollo y la maduración del sistema inmune, el desarrollo neurocognitivo, el desarrollo psicomotor, etc. Luego, cualquier alteración que pueda ocurrir en esos momentos de la vida, pues va a repercutir a medio y a corto plazo. Y un envejecimiento saludable empieza por un desarrollo saludable. Y en todo este periodo de la vida hay un factor que modula la microbiota permanentemente, que es la alimentación. Y en nuestro equipo trabajamos en esa relación, en cómo los alimentos influyen con nuestra microbiota y cómo esa microbiota va a ejercer diferentes funciones en el ser humano. Los alimentos no solo nutren a nuestro cuerpo, también nutren y alimentan a nuestras bacterias. Y esas bacterias están haciendo diferentes interacciones o ejercen interacciones con diferentes organismos, diferentes órganos en nuestro cuerpo. Actúan a nivel funcional a diferentes niveles, interactúan con el sistema inmune, interactúan con nuestro metabolismo, interactúan con la homeostasis intestinal, que hemos visto que también juega un papel muy importante, y todo eso se va a reflejar en nuestra salud, sobre todo en problemas relacionados con enfermedades no transmisibles, pero también con otras relacionadas con problemas inmunológicos.
Cada vez hay más evidencia científica de cómo patrones específicos en la alimentación están modulando la microbiota. En esta diapositiva quiero mostrarles cómo patrones tipo dieta mediterránea tienen un efecto beneficioso sobre ciertas bacterias del organismo y son capaces de reducir esa inflamación que también se ha comentado, que juega un papel importante en esa alteración de la permeabilidad y en esa desregularización del sistema inmune. Como otros patrones dietéticos, como las dietas industrializadas y procesadas, lo que hacen es inducir una disbiosis intestinal, aumentar bacterias que son proinflamatorias y desregulan el sistema inmune. También sabemos que hay diferentes patrones, como dietas altas en carbohidrato, dietas altas en proteína, etcétera, que también modulan la composición, pero también la funcionalidad de la microbiota. Y como ejemplos de diferentes... de proteínas, proteína animal o proteína vegetal, también afectan a bacterias específicas, a géneros bacterianos específicos, y algunos de sus metabolitos, como por ejemplo el TMAO, juegan un papel muy importante en el riesgo cardiovascular. Y también algo muy importante es cómo el individuo responde al alimento de diferente forma. En este trabajo publicado se estudió, ¿no?, los perfiles de glucosa, insulina y lípidos frente al consumo de manzanas. Y vieron que hay una gran variabilidad entre individuos. Esto lo que está haciendo es buscar esa personalización en la nutrición y en la alimentación. Y aquí hay diferentes estudios de cómo se está intentando estudiar esa respuesta individual. Es decir, no todos los individuos van a responder de la misma forma a una intervención. Y parte de esa respuesta puede estar mediada por la composición de la microbiota. Como he comentado, nuestro grupo está muy interesado en lo que ocurre en la etapa temprana de la vida, porque además alteraciones en la microbiota materna van a jugar un papel muy importante en esos primeros bloques de la microbiota del niño, ya favoreciendo o influenciando el riesgo de enfermedad. Me encanta mostrar estos dos trabajos porque hay mucho debate sobre la relevancia de la microbiota materna en edades tempranas de la vida y sobre todo en la etapa in útero, ¿no? ¿Cómo puede programar la salud la microbiota materna? En estos dos trabajos, en el primero de ellos, lo que vieron es cómo la microbiota materna era capaz de promover el desarrollo, ¿no?, y la función de la placenta. Estudiaron cómo diferentes animales, ¿no?, animales libres de gérmenes, animales tratados con antibióticos y animales convencionales, cómo el reducir la microbiota, tanto con los antibióticos como los animales libres de gérmenes, pues tenían una función y una estructura de la microbiota totalmente diferente. En otro estudio hicieron una intervención con una bacteria que es característica de la microbiota humana, que es las bifidobacterias, y vieron que la presencia de las bifidobacterias o el consumo de bifidobacterias durante la gestación aumentaba el transporte de nutrientes y afectaba al crecimiento fetal. Otro trabajo también mostró que la alimentación de la madre, sobre todo en alimentos ricos en proteína vegetal, frutas, verduras, fibra, etcétera, tenían un efecto directo en la microbiota materna y su función, ¿no?, con la producción de ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, etcétera, que además estimulaba y activaba receptores específicos del embrión y protegían frente luego a dietas altas en grasas o dietas más industrializadas. Claro, todos estos estudios se pueden hacer en modelos preclínicos, pero realmente en humanos, estudios clínicos, es muy difícil poder obtener todo este tipo de información. Sin embargo, sabiendo de las limitaciones, ¿no?, nuestro equipo pues lanzó una cohorte de nacimiento, gracias a la financiación de la IRC, donde hemos estudiado cómo la alimentación de la madre juega ese papel tan importante. Hemos visto que la microbiota de la mujer, ¿no?, a final del embarazo se agrupa como en dos, diríamos, como clústeres que están relacionados con diferente microbiota y diferentes tipos de alimentación, siendo un estudio observacional, pero ya vimos cambios en la alimentación, sobre todo, de nuevo, en el consumo de fibras y de algunos polifenoles. Y además vimos que eso tenía un reflejo en la permeabilidad intestinal. Entonces, aquellas madres que consumían más proteína animal y más grasa, sobre todo grasas saturadas, tenían una mayor permeabilidad intestinal y sus hijos tenían además una microbiota más de tipo adulto en edades tempranas de la vida, cuando sabemos que el proceso de colonización es un proceso que va paso por paso, ¿no?, como una evolución
una sucesión de especies y una evolución durante el tiempo, con un mayor riesgo de enfermedad a lo largo de la vida. También vimos que esos dos grupos que habíamos determinado en la microbiota y la alimentación materna se reflejaban en el perfil inmunológico que habíamos detectado en la sangre de cordón umbilical, y también se reflejaba en la microbiota neonatal. Vimos cómo esas microbiotas alteradas también estaban reflejadas en el niño. Y no solo eso, vimos también un efecto en la composición de la leche materna, no solo a nivel nutricional, sino también a nivel de componentes bioactivos, donde vimos cambios en el perfil de oligosacáridos, en el perfil de componentes inmunológicos y también en el perfil de microbiota. Por tanto, nuestra hipótesis es: la alimentación juega un papel muy importante. Podemos favorecer ese envejecimiento saludable desde el inicio, pero existen muchas dudas y todavía tenemos muy poca información sobre. ¿Podemos intervenir? ¿Intervenimos con dietas, ¿no? Intervenciones nutricionales, o tenemos que movernos a las intervenciones farmacológicas? Y si podemos intervenir con la alimentación, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo en la infancia? ¿Tenemos que hacerlo en la etapa adulta? En nuestro caso, que trabajamos en el materno-infantil, antes de la gestación, durante la lactancia. ¿Intervenimos solo en las mujeres o también en los niños? Pues todavía tenemos muchas preguntas que queremos contestar, y todo ello también se refleja con el interés para restaurar la microbiota en aquellos casos en los que hay una disrupción en la transferencia de la microbiota, como puede ser en los niños un nacimiento por parto por cesárea, donde no hay una interacción con la microbiota materna directa. Además, hay una exposición a antibióticos que reduce aún más esa transferencia de bacterias, y en paralelo la mayoría de las cesáreas pues tienen algunos problemas para asentar y consolidar las lactancias, que sabemos que la lactancia juega un papel muy importante en esa evolución de la microbiota. Entonces necesitamos más datos, y aquí también hay muchas más preguntas. La fundamental de ellas es si es realmente necesario restaurar la microbiota de los niños, porque luego sabemos que hay otras herramientas, como es la alimentación, que podrían jugar ese papel tan importante. Ahora voy a pasarme un poco al bloque, sabiendo que al bloque más de herramientas que podemos utilizar, porque sabemos que la alimentación juega un papel muy importante. Todos sabemos que una alimentación equilibrada es fundamental y diversa, es fundamental para nuestra microbiota y sus funciones. Sin embargo, en la actualidad se están desarrollando diferentes innovaciones y diferentes desarrollos que también nos ayudan con un extra a modular nuestra microbiota. El primero de ellos es la familia de los bióticos. Muchos de vosotros habéis conocido los probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, que suelen utilizarse como suplementos nutricionales, suplementos dietéticos, que lo que ayudan es a modular la microbiota. Los probióticos son bacterias que, consumidas en ciertas cantidades, van a ejercer un efecto beneficioso en la salud del consumidor. El prebiótico hace referencia a componentes inertes, ¿no?, que no pueden ser utilizados por el ser humano, pero sí por nuestras bacterias, que lo que hacen es favorecer grupos bacterianos específicos presentes en nuestra microbiota. El simbiótico es una mezcla de ambos, pero tiene que estar todos los efectos beneficiosos mostrados por estos componentes bióticos tienen que estar demostrados científicamente, no solo a nivel preclínico, sino también a nivel clínico. Y recientemente, en el mercado, ya podréis escuchar muchas de estas definiciones, son los posbióticos, que al final es una combinación compleja de probióticos, ¿no?, que han crecido en un medio de cultivo, pero se han inactivado, es decir, se han tratado térmicamente, usualmente, para inactivar y matar las bacterias. Esto está abriendo una nueva línea de investigación porque en individuos con sistemas inmunes alterados, pues el que haya bacterias vivas pues siempre tiene su riesgo por la permeabilidad y provocar diferentes problemas, sepsis, etcétera. Sin embargo, el tratamiento térmico, ¿no?, la inactivación de esas bacterias, pero con toda la mezcla de metabolitos, componentes celulares, proteínas, péptidos, etcétera, que van a interactuar con nuestra microbiota, pero también con receptores específicos en nuestro intestino, pues juegan este papel, ¿no?, este plus para poder utilizarlos. Como he comentado antes,
esto no se usa, sale al mercado sin tener una evidencia científica. Para que una bacteria pueda ser probiótica o se considere probiótica, ha de haber un estudio clínico detrás. Y existen diferentes guías que recogen los datos clínicos y los estudios clínicos y hacen recomendaciones basadas en la evidencia científica. Aquí podéis ver una de las guías más importantes y una de las tablas donde podéis ver, por ejemplo, para un problema, que aquí sería una gastroenteritis aguda, como diferentes probióticos, tanto a nivel de cepa como a nivel de dosis y luego los niveles de evidencia y los datos científicos, podéis encontrar esa evidencia para poder hacer recomendaciones en vuestra práctica clínica. Otros ejemplos, aquí se ha ido un poco la diapositiva, perdonad. Aquí quiero mostrar cómo el uso de probióticos y prebióticos en el entorno materno-infantil, que es donde nosotros también hemos participado en diferentes ensayos clínicos, cómo ese consumo puede modular componentes específicos de la leche materna, como puede ser el TGF-beta2, que es una citoquina antiinflamatoria que además induce tolerancia oral y es muy relevante en los casos o en las familias con un riesgo de desarrollo de alergias. En el otro de los ejemplos, cómo el consumo de probióticos durante la gestación y la lactancia también es capaz de modular el perfil de oligosacáridos, que son componentes específicos en la leche materna que actúan como prebióticos y favorecen el crecimiento de bifidobacterias en el intestino neonatal. Y luego, cómo tras el destete, cómo el uso de probióticos en nuestros niños favorece la presencia de bacterias productoras de butirato, que es uno de los metabolitos microbianos más importantes, que favorece la homeostasis intestinal y que también favorece, ¿no?, una microbiota adecuada. Esto es un poco lo que todo el mundo más o menos utiliza en la actualidad, pero hay unas nuevas líneas, ¿no?, una nueva línea que está abriendo, que es los bioterapéuticos, que lo que utiliza es la microbiota como base para identificar bacterias específicas que no se han seleccionado, como los probióticos, prebióticos, etcétera, que más, sobre todo, se utilizan en alimentación, sino son dianas bacterianas que son empleadas para modular la microbiota. Y dentro de estos posibles bioterapéuticos, pues tenemos Akkermansia, que es una de las bacterias que ahora está muy relacionada con con una reducción del riesgo de obesidad, es decir, Akkermansia se encuentra de forma muy abundante en individuos delgados comparados con individuos con obesidad. Otro ejemplo, por ejemplo, es Faecalibacterium prausnitzii, también es una bacteria antiinflamatoria muy potente que cuando no está en el intestino, pues hay un mayor riesgo de desarrollar problemas inflamatorios intestinales, colitis ulcerosa, Crohn, etc. Y también se está ahora desarrollando diferentes productos probióticos, serían nuevos probióticos bioterapéuticos para poder modular la microbiota. Existen definiciones específicas, aquí os pongo la de la Asociación Internacional de Probióticos para los Probióticos y luego la definición de la FDA para los bioterapéuticos, ¿no?, que los define como productos biológicos que contienen organismos vivos, como bacterias, que son aplicables en la prevención, tratamiento y curación de una enfermedad y, por supuesto, no es una vacuna que comentan aquí. Pero creo que queda muy claro en esta tabla, donde se puede ver que los probióticos convencionales se utilizan fundamentalmente en alimentación, mientras que los nuevos bioterapéuticos se utilizan más en medicina, en farma. En la actualidad, en Estados Unidos, hay 2 bioterapéuticos ya aprobados que se pueden utilizar, sobre todo hacen referencia a mezclas complejas de bacterias, ¿no?, realmente utilizando la microbiota como ejemplo, y se utilizan para tratar infecciones recurrentes por Clostridium difficile. Claro, esto es muy similar o hace mucha referencia a la microbiota fecal, tras la transferencia de la microbiota fecal en condiciones específicas, y esto me da pie al bloque del trasplante fecal, que es otra de las herramientas, otra de las innovaciones que se está utilizando en la actualidad, que consiste en identificar a un donante, utilizar su microbiota y ser transferida a un individuo que tiene alteraciones o disbiosis en la microbiota. Las disbiosis microbianas se caracterizan fundamentalmente por una pérdida de diversidad, es decir, se reduce el número de especies, un aumento o una mayor prevalencia de
bacterias, sobre todo bacterias proinflamatorias, que eso induce, ¿no?, señaliza al organismo. Muchas de estas bacterias proinflamatorias también son capaces de producir, por ejemplo, lipopolisacáridos, que también son proinflamatorios. Eso tiene su efecto a nivel inmune, a nivel etcétera. Entonces, todo eso se junta en un pool que lo que hace es aumentar eso, nuestro riesgo de enfermedad. Sin embargo, aquí en el trasplante fecal sí que quiero mencionar en el entorno materno-infantil 3 líneas de investigación que también se están llevando. Como os he comentado, los niños nacidos por cesárea es una de nuestras dianas, porque sabemos que ya el inicio de su microbiota está alterado y estos niños, por diferentes estudios epidemiológicos, sabemos que están en riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles. Entonces, se ha intentado desarrollar diferentes intervenciones. La primera de ellas es utilizar una gasa impregnada en la microbiota vaginal, en fluido vaginal, y ese niño, cuando nace por cesárea, se le impregna o se le expone a esas bacterias vaginales maternas y se le sigue con el tiempo. Y se ha visto que hay una restauración parcial de la microbiota. Sin embargo, todavía no tenemos estudios a largo plazo. Otro de los estudios que se hizo es utilizar microbiota fecal materna para inocular a los niños nacidos por cesárea. Se hizo en Finlandia, como podéis ver en este bloque, y lo que hicieron fue transferir esa microbiota y vieron que bacterias específicas del intestino materno se asentaban, ¿no?, colonizaban el intestino neonatal, y vieron que esa transmisión de bacterias maternas era mucho más potente que en el caso de la exposición a la microbiota vaginal. Todo esto son estudios muy básicos, todavía son estudios pioneros, no hay evidencia científica todavía potente que muestre el efecto de estas intervenciones, o sea, cuánto tiempo duran, realmente van a reducir el riesgo de enfermedad. ¿Todos los niños nacidos por cesárea deberían utilizar esto o no? Todavía la justificación del empleo de estas intervenciones está siendo muy discutida, pero bueno, ya hay estudios que muestran ese inicio, ¿no?, esa modulación de la microbiota. Y ahora ya también quiero comentar lo más nuevo, ¿no?, que es la utilización o la modificación del genoma de esas bacterias de la microbiota a través de diferentes técnicas, ¿no?, de ingeniería bacteriana, utilización de los métodos CRISPR-Cas para modular, utilización de componentes específicos derivados de la microbiota, proteínas, péptidos, etcétera. Incluso recientemente se han hecho trasplantes de microbiota vaginal, ¿no?, como tratamiento compasivo en una mujer con abortos repetitivos, problemas de endometriosis, etcétera, y funcionó. Entonces, esto también abre otra línea de investigación. Y en la parte clínica, todo el uso de la microbiota con los tratamientos en oncología, tanto la quimioterapia como también el tratamiento con inmunoterapia, como individuos que pueden responder a un tratamiento en función de su microbiota, como se puede ver en este bloque, ¿no?, el respondedor frente al no respondedor, y se vio diferencias en la microbiota, y se hicieron trasplantes fecales de individuos que respondían a un tratamiento y se pusieron en individuos que no respondían, y con esa transferencia de microbiota, individuos que no respondían a un tratamiento empezaron a responder. Todo esto abre nuevas líneas de investigación que, junto con la integración de datos de diferentes ómicas, datos clínicos, datos de alimentación, porque hasta hace muy poco en los estudios de microbiota no teníamos los datos de la alimentación, y eso es algo muy importante porque es una de las herramientas más potentes que modulan nuestra microbiota. Pues todo esto, con la inteligencia artificial, pues nos va a proporcionar nuevos datos en el futuro, incluso nuevas dianas terapéuticas para utilizar con intervenciones nutricionales o incluso intervenciones farmacológicas. A todo esto suma el interés de la sociedad. El campo de los bioterapéuticos y de los componentes derivados de la microbiota está en auge, pero no todo es tan bonito, porque hay muchos desafíos a nivel de regulaciones y a nivel de ensayos clínicos. Por ejemplo, en el trasplante de microbiota, ¿quién es el donante? En la actualidad no podemos definir qué es una microbiota sana. Luego, ¿cómo vamos a definir quién es el donante?
¿Cómo hacemos el trasplante fecal? Con todo junto, sabemos que no solo hay bacterias, hay también otras cosas, incluso xenobióticos, toxinas, etcétera, genes de resistencia, que es otra de las pandemias muy importantes, que pueden transferirse con ese trasplante de microbiota. También hay muchos puntos en la parte de desarrollo de los bioterapéuticos, sobre todo cómo proporcionarlos, solo un organismo, más organismos de la microbiota. Bueno, todo esto está aumentando nuestro conocimiento. Necesitamos una mayor ¿cómo diríamos? Financiación, ¿no? En estudios clínicos. Desde aquí creo que es algo importante y más viendo cómo el mundo actual está en este momento, creo que para apostar por una salud hay que financiar la salud. Y nada, simplemente acabar, ¿no?, concluyendo que la microbiota es una frontera dinámica e innovadora en la salud. Realmente todavía sabemos muy poco de ella y seguimos trabajando porque nos va a ayudar a proporcionar nuevas bases para el desarrollo de nuevas terapias, que además la modulación de la microbiota juega un papel importante, ya sea bien a través de la alimentación, bioterapéuticos o trasplantes fecales, y es una frontera prometedora en diferentes ámbitos de la medicina. Y como he comentado antes, es necesaria una mayor investigación para poder consolidar estos avances, ¿no?, y estos posibles resultados y que tengan una traslación a la práctica clínica diaria para la mejora de la salud humana. No quiero acabar sin dar las gracias a todos nuestros colaboradores, agencias de financiación y grupos con los que trabajamos y también a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.